¿Qué lecciones obtuvieron los jóvenes 30 años después del golpe, tanto para los burgueses como para los más necesitados? Bueno, ahí hay una diferencia muy grande. Evidentemente, los hijos de la izquierda acomodada o los hijos de la burguesía han tenido oportunidades que los otros no han tenido. Y eso se ha manifestado a través de la cultura popular, por ejemplo, en la cultura punk durante los años 80. Había una actitud contestataria ante la dictadura, pero al mismo tiempo también los jóvenes planteando que no tenían verdaderamente oportunidades, sobre todo en relación al sistema educativo. Y eso ha ocurrido curiosamente durante el gobierno de Bachelet. Uno de los primeros grandes desafíos a los cuales ella se vio enfrentada su gobierno fue un movimiento de estudiantes secundarios muy radical, precisamente exigiendo o rebelándose contra las condiciones en la educación. Pero también, bueno, tú me preguntabas, por una parte eso, la diferencia social en términos de oportunidades, que es muy dramática y que probablemente va en aumento. O sea, se ha producido una diferencia, bueno, hasta en índices de distribución en el ingreso. Pero por otro lado también la herencia de una experiencia histórica no es traspasable de manera literal y íntegra, sino que hay una imperfección en la herencia, y eso es otra cosa que yo intento tematizar en la novela. Es decir, que las lecciones se aprenden, pero se aprenden de una manera indirecta y a veces cometiendo errores, ¿no? Ese es otro elemento de ironía, en el sentido de que los personajes de la segunda mitad, que son hijos de los integrantes de ese grupo, pueden cometer errores, y sobre todo en el terreno de los afectos, de las historias de amor, que pueden ser similares a los que cometieron los padres, ¿no? Uno no aprende de manera tan literal, y por eso el proceso de traspaso de esa herencia es interesante. Y también es interesante el hecho de que uno nunca llega a comprender verdaderamente el mundo en que vivieron los padres y el mundo que los informó, ¿no? Que les dio forma. Yo creo que para la gente más joven la época de la Unidad Popular es incomprensible, ¿no? Y el mismo vocabulario que se usaba en esa época ahora le parece a uno casi ridículo, ¿no? O puede tener gestos ridículos, mientras en esa época era muy dramático y se tomaba muy en serio. En este grupo de personajes fascinantes hay un hombre llamado Roberto, que aparece como el dirigente, el cabecilla. ¿Qué pasa con él en la segunda parte? En una parte, en la segunda mitad, se resume de manera bastante escueta y brutal el destino de los personajes que circulan por la primera. Algunos fueron muertos y otros sobrevivieron y les fue muy bien. Roberto es de la segunda categoría. Él logró salvarse, salir al exilio y es publicista, ¿no? Lo cual también contrasta un poco con su ardor revolucionario en la primera parte. Pocos brillaron como el político actual. Claro, precisamente porque era un grupo más o menos secundario, no era verdaderamente la cúpula del partido donde se estaban tomando las grandes decisiones, sino más bien un grupo de jóvenes sin mucho acceso al poder. También una diferencia en esa época, y eso ya es más parte de la historia política, hubo ciertos partidos de izquierda donde las cúpulas eran gente más joven, en concreto un partido que se llamaba MAPU, Movimiento de Acción Popular Unificado. El Partido Socialista, las cúpulas eran de gente mayor, y por lo tanto las juventudes estaban un poco más postergadas. Otro personaje fascinante es Francisca, dueña de una fealdad aristocrática, dices, pero muy atractiva. Bueno, ese personaje en concreto tiene una obsesión con ser actual, ¿no? Que he visto en alguna gente, y simplemente quería desarrollar ese rasgo, pero no tuvo realmente no cuajó como una mujer realmente interesada en la política. Claro, ella más bien le interesa la política por la actualidad, ¿no? Quiere acceder al presente más que tener un interés político muy fuerte. Y ella en la descripción de los destinos, en el momento del golpe, sufre una instancia de abuso sexual o algo así por parte de un policía, pero es de las que se salva también. De tus mujeres de la historia, ¿cuál es la que tú piensas que tenía la personalidad
más fuerte, más definida? Bueno, yo creo que Elena en la primera parte, a pesar de que es un personaje que no se trata con tanto detalle como Valentina, pero ella es el centro secreto del grupo. Pero no le diste demasiado campo en la novela. Bueno, también por la manera en que se desarrolla la historia. O sea, yo creo que tiene relevancia, pero sí, también. Y ella, bueno, es de los personajes que mueren también. ¿Qué transforma a Esteban de ser un joven de izquierda a convertirse en un conferencista declamatorio? Con él me refiero a... O sea, Esteban, como había dicho antes, tiene una trayectoria que es ser un poco opuesto al gobierno de Allende, y luego el golpe lo sitúa en circunstancias que son favorables para él, le da un sentido de propósito, le da un destino, le da una mujer y una hija. Pero también, y eso irónicamente, hubo algunos escritores que después del golpe se dedicaron a hacer de manera pública denuncia de las atrocidades del golpe y de la dictadura, ¿no? Y entonces yo me refiero irónicamente porque sitúo a un personaje de derecha cumpliendo ese rol, ¿no? Cuando en realidad los escritores que lo hicieron obviamente habían sido de izquierda. Es simplemente un guiño irónico, y tampoco quiero insistir mucho en que... O sea, hay gente que critica y dice ¿qué derecho tiene esta gente a hablar por los que sufrieron cuando en realidad salieron al exilio y se fueron a Noruega o no sé a dónde? Pero a mí no me interesa tanto criticar, pero sí hacer un pequeño guiño irónico sobre eso. Pero en realidad Esteban en la segunda parte retrocede a un puesto muy secundario, ¿no? También en un contraste con su propia autorreferencia egótica en la primera. Sergio Misana, muchas gracias. Con el escritor chileno Sergio Misana, Silvia Lemus.